El robot submarino de alta profundidad descendió hasta los 600 metros y su cámara enfocó unas construcciones oscuras en mitad de la nada. En la soledad del abismo se estaba produciendo un encuentro histórico e incomprensible. Estructuras milimétricamente cortadas, pasadizos, túneles e incluso templos con diversos símbolos surgían como fantasmas en un lugar donde oficialmente nunca pudieron vivir seres humanos. El enclave, envuelto en secretismo hasta hoy, ha sido bautizado por los científicos como Ciudad Mega. Esta noche nos sumergimos en su misterio. 10:32 minutos, esto ya es Milenio 3, ya se han apagado todas las luces del Estudio 1 de la cadena SER, aquí en Madrid, para toda España y para todo el mundo. Un extraño descubrimiento, nos lo comentaba la voz de Carlos Barroso. Una especie de ciudad sumergida a cientos de metros de profundidad. Ocurre en el Mar de la Aventura, en una zona de batallas, de piratas, de antiguos tesoros enterrados. Lo que nadie se esperaba es que el robot Rob descendiese y encontrase algo que parecía una megalópolis de otro tiempo. ¿Qué clase de seres humanos, de individuos pudieron vivir ahí? Templos, habitaciones, estructuras recortadas, tecnología en la piedra. Dimos la noticia al adelanto, no se había hablado apenas de este asunto, en Milenio 3 la pasada madrugada. Y os prometo que esta noche, si nos seguís, vais a ser partícipes de un sinfín de descubrimientos. Milenio 3. Como siempre, el mejor equipo: Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y los lugartenientes. A los mandos técnicos de esta nave, que esta vez no va al espacio, sino que entra en los abismos, don Antonio Bravo, Javier Rodríguez. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Tengo a mi lado a Nacho Ares, compañero de este equipo, director de la más prestigiosa publicación arqueológica de este país, Revista de Arqueología. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo se queda uno con una noticia de este tipo? Pues la verdad es que sorprendido, porque no son muy comunes este tipo de noticias, ¿no? Siempre que nos hablan de ciudades perdidas, quizás nos vamos un poco a las frondosas selvas del Amazonas en América, pero todo aquello relacionado con la arqueología submarina, con los misterios que están todavía imbuidos en el mundo de los océanos, quizás es algo de las cosas más enigmáticas desde el punto de vista histórico y llama muchísimo la atención. Además, como tendremos oportunidad a lo largo de estos minutos, no es el primer caso que aparecen ruinas sumergidas en algún lugar del planeta. Y Nacho trae los datos, los apuntes. No mienten aquellos que dicen que conocemos menos los abismos que el propio cosmos, que el espacio. Hace poco hablábamos de criaturas submarinas con científicos, criaturas como el calamar gigante, extraños peces desaparecidos que de repente vuelven a aparecer. Da la impresión de que esa frontera de la presión, de la falta de oxígeno, es todavía la última gran frontera y que no conocemos absolutamente nada. Muy cerca de Guanacavives, un nombre casi impronunciable, en la conexión hacia la península de Yucatán desde Cuba, ese equipo, un equipo de científicos, el proyecto Exploramar. Para que os hagáis una idea, no científicos cualquiera, esta gente con la que vamos a hablar hoy, en primicia, son los que descubrieron el buque Maine, el célebre barco que inició la guerra entre España y Estados Unidos por la colonia cubana. Esta empresa que ellos dirigen, la Advanced Digital Communication, bueno, pues es un grupo de científicos, de arqueólogos, de geólogos, que son de los pocos autorizados por Fidel Castro para explorar sus fondos submarinos. Lo que nadie se imaginaba era la sorpresa. Una ciudad. Muchos han empezado a pensar, a imaginar historias antiguas, leyendas. La Atlántida, pueblos sumergidos, quién sabe. Ahora tenemos una noticia de primera magnitud y contada como siempre por Milenio 3. Tengo en las manos un libro magnífico de lo que vamos a hablar. Va conectado totalmente con esta historia. El archivo del misterio, la historia perdida. Nacho Ares, nuestro compañero, amigo
y gran profesional, hay que dejarlo así de claro. Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. 30 historias como estas que Nacho ha recogido y que luego vamos a ver su similitud. Y en Cadena SER Málaga tenemos a otro compañero, el compañero por el que hablamos de esto, el reportero, el corresponsal que descubrió esta historia, que nos la trajo de Cuba, que acaba prácticamente de llegar a España y que ya el pasado domingo nos adelantaba un par de pinceladas. Don Luis Mariano Fernández, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, Carmen, Nacho y a todos los amigos oyentes de Milenio 3 desde los estudios centrales de la Cadena SER en Málaga. Pues ahí estamos, Cadena SER Málaga, Cadena SER Madrid, todas las emisoras ahora mismo pendientes y que abran bien los oídos, porque ha habido auténtico misterio. Nacho, Luis, si os parece, antes que nada vamos a conectar con nuestro corresponsal en Cuba, ya para trazar un paralelismo que nos lleva de océano a océano, Mauricio Vicent, porque tiene todas las últimas noticias para que mucha gente que se incorpora ahora mismo sepa de qué estamos hablando. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué clase de ciudad sumergida que puede cambiar el rumbo de la historia se está descubriendo o los robots o las cámaras de profundidad están analizando? Escuchamos desde Cuba a Mauricio Vicent. Una Atlántida en pleno Caribe, aunque parezca increíble, la idea no es descabellada, sobre todo después de que un grupo de investigadores haya descubierto unas estructuras de piedra simétricas sumergidas a 600 metros de profundidad muy cerca de las costas de Cuba. Según los investigadores, estas estructuras asemejan ser restos de calles, pirámides y edificios y pudieron ser construidos hace unos 6.000 años. El descubrimiento fue hecho en el año 2000 y ahora un equipo integrado por científicos de varios países planea investigar los fondos marinos con un robot submarino frente a la península de Guanacabibes en el occidente de Cuba. Imágenes de dichos fondos tomadas hace un año confirmaron la presencia de bloques grandes de granito en formaciones circulares y perpendiculares. La mayoría, de entre 2 y 5 metros de longitud, estaban al descubierto y podían apreciarse sobre los bloques marcas que parecían dibujos. Este intrigante descubrimiento ha alentado la hipótesis de que Cuba pudo haber estado unida al continente americano mediante una franja de tierra hasta la península de Yucatán. Según los investigadores, es posible que nos encontremos ante una ciudad sumergida del periodo preclásico que pudiera haber estado poblada por una civilización avanzada similar a la de Teotihuacán, en México. La idea de una ciudad sumergida en el Caribe para algunos trae recuerdos de los relatos del filósofo griego Platón sobre la perdida Atlántida. La perdida Atlántida, ni más ni menos. A veces parece que las leyendas se convierten en realidad, en una realidad que ha surgido en teletipos. El periódico Juventud Rebelde de Cuba fue el primero que dio la noticia. Sin embargo, National Geographic quería hacer una expedición. Parece que hay cierto secretismo en toda esta historia. No sabemos cómo en Europa no ha tenido mayor eco. De momento, podemos decir que a día de hoy hay 3 ideas importantes en el grupo de científicos. Luego escucharemos sus voces. Primero, que este descubrimiento sean estructuras naturales extraordinarias que no tienen relación con los seres humanos. Es decir, una formación realmente precisa de la naturaleza que ha generado eso, muy difícil. La segunda hipótesis serían estructuras megalíticas, gigantescas, naturales, pero modificadas por seres humanos, seres inteligentes, no sabemos quién. Y la tercera, que son construcciones creadas por seres de los que no sabemos absolutamente nada, quizá personas antiguas, hablaremos luego con Nacho mucho de eso, civilizaciones de las que no conocemos mucho, pero que alcanzaron un gran nivel tecnológico. Daría para muchos programas esto de tecnología en la antigüedad. Luis Mariano, cuando tú estás en Cuba, has estado apenas hace unos días, 10 días de investigaciones, nos traías la noticia fresca, con un trabajo encomiable. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo están los científicos? Antes de pasar a lo que piensan y sus declaraciones, ¿cómo te los encuentras? ¿Encuentras a un equipo realmente impactado por el descubrimiento? ¿Qué pasa, Luis? Pues realmente sí, sobre todo cuando estuve hablando con Manuel Iturralde, el geólogo número 1, considerado geólogo número 1 de La Habana, en Cuba, y él pues me ponía en antecedentes de toda esta increíble historia. Es más, como ya adelantaba la semana pasada en el programa Milenio 3, yo tuve la suerte y providencialmente yo me traje las imágenes de esta cámara submarina, imágenes y grabaciones de vídeo que están siendo actualmente analizadas por el Centro de Arqueología Marina y Antropología de la Academia Cubana de Ciencias. ¿Qué se ve? ¿Qué se ven en esas imágenes? En las imágenes se ven perfectamente
directamente bloques que tienen unas dimensiones gigantescas, pues alcanzando por lo menos los 5 metros de altura y varias toneladas de peso. Eso es lo que se aprecia en las imágenes. Se ha constatado que las piedras fueron cortadas, talladas y pulidas para encajar unas con otras y formar estructuras mayores. Pero el escándalo, o la perplejidad, la extrañeza, fue cuando yo me encontraba inscripciones, imágenes, dibujos en esos monolitos, como Paulina Zelinsky, su descubridora, así le llamaba. Sobre las inscripciones, bueno, pues que son abundantes y que se encuentran prácticamente en todas partes del yacimiento, también han aparecido, como decía, símbolos y dibujos cuyo significado pues se desconoce. Lo curioso, Iker, Nacho y Carmen, es que estos símbolos son muy parecidos a los que nos podemos encontrar en los jeroglíficos egipcios. Es tremenda la historia. Caramba, Mariano. ¿Qué os parece, compañeros, si pasamos la voz a la oceanógrafa canadiense Paulina Zelinsky, una autoridad mundial, que es la que está dirigiendo este proyecto, que ha concedido poquísimas entrevistas, desde luego a España y a Europa no hemos conocido ninguna, y cuyas palabras, cuyos testimonios, cuyas primeras impresiones recogía junto al agua, en plena investigación, nuestro compañero Luis Mariano. Vamos a escuchar a Paulina Zelinsky, esta autoridad, como decimos, rememorar además con bastante intensidad ese primer momento, cómo bajan los robots, no esperan encontrarse nada, estaban viendo una especie de protuberancias de arena y de repente se encuentran con algo inesperado. Cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueran trazadas por hombre, dentro de esta área tan limpia de arena sílice, nos fuimos totalmente asustados, porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otro poder mundial muy grande que pudo construir unos cuadros de estructuras en área totalmente desierta. Sí, Marino, ¿queréis comentarnos algo? Yo quería comentar que recordemos que Paulina Zelinsky es la autora del descubrimiento, que es ingeniera oceánica, una experta soviética que durante la Guerra Fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y que en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico. Ella me comentaba que estaba convencida, porque al preguntarle sobre el origen de la posible teoría de la Atlántica, ella estaba convencida de que estos restos arqueológicos pertenecen a la antigua civilización olmeca. Los olmecas, como bien sabéis, y Nacho sobre todo, tienen un origen desconocido y por tanto muy antiguo. Todos los arqueólogos hablan de más de 3.500 años de antigüedad, y ella habla de Atlanticú. Esto podría ser un sucedáneo de la Atlántida como posible teoría de trabajo para explicar esta impresionante ciudad sumergida. Se habla incluso, Mariano, de hasta 6.000 años. Vamos a hacer una pequeña pausa. 6.000 años, construcciones submarinas, la voz de los científicos, la arqueología aquí presente, la investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa. No os lo perdáis, porque hay descubrimientos reveladores. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 11:45 de la noche, sabéis que hay una segunda edición de 3 a 4 de Milenio 3 con un sinfín de cosas, e importante, hemos recibido, como siempre, un montón de mails, regalos, cómics, agradecimiento para todo el mundo, personas incluso que han recreado en dibujos maravillosas obras de arte, algunos casos de los que aquí hablamos. Todo eso le damos respuesta en la segunda hora, con un montón de cosas, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, Iker. Pues sí, esta madrugada hablaremos con el investigador Cristian Rifo, que nos contará los últimos avistamientos ovni que se están produciendo en Chile y el ataque
que hace tan solo 2 días de un extraño ser que ha desangrado y mutilado a numerosas gallinas. Y como bien decía Siker, daremos buena cuenta de las preguntas que nuestros oyentes nos remitan a milenio3@cadenaser.com y las secciones, los viajes de Carlos Barroso, las leyendas urbanas de Katia Rocha, nuestro informativo y muchas más cosas. Muchas más cosas, un montón de información, además en Chile, noticias de última hora, y allí, desde la región séptima, donde las personas están uniéndose en batidas, escopeta en ristre contra un misterioso ser, según cuenta la prensa chilena, ahí vamos a tener a Cristian Rifo, corresponsal de este programa en Chile. Ahora continuamos con el misterio. Nacho Ores, autor de La historia perdida, lo tengo aquí entre las manos, El archivo del misterio, editorial Edad, un libro impresionante. Tú ya cuentas en este libro, dejas entrever algunas cosas. 2 preguntas primero, Nacho. 6.000 años, ¿es posible? Y la segunda, Luis Mariano nos hablaba de símbolos parecidos a los del antiguo Egipto, y tú hablas de egipcios en América, precisamente, o restos de ellos o indicios. Sí, la verdad es que quizás el problema cronológico... Pura herejía, por cierto, pura herejía. Pura herejía, efectivamente, como bien dice Siker. El problema cronológico en muchos casos, quizás a algunos investigadores les hace pensar en descubrimientos como este, en la posibilidad de la existencia de la Atlántida. Hay que pensar que el único testimonio que nosotros contamos de la existencia de este mítico continente es a través de Platón, de los diálogos del Critias y del Timeo, en donde habla una serie de alusiones bastante mínimas de este continente, y nos da a entender, por lo menos desde mi punto de vista, que si bien es cierto no podemos creer en la existencia de un continente mítico, de un continente súper avanzado, tal y como muchos han querido pensar, sí que algo debió de haber en los griegos del siglo V a.C., algo que les hacía recordar a una civilización, a una cultura, para ellos hay que pensar que Platón, como digo, es del siglo V a.C., algo avanzado, algo muy avanzado para lo que sería la mentalidad de un griego de esta época. Y como él comentaba en alguno de los pasajes del Critias y Timeo, que esta civilización mítica se encontraba más allá de las columnas de Hércules, posiblemente lo que es hoy el estrecho de Gibraltar. Muchos han localizado la existencia de la Atlántida en algún lugar del océano Atlántico, ¿no? A finales de los años 60, cuando apareció las ruinas muy parecidas a las que hoy aparecen en Cuba, en Bimini, en las Bahamas, un poco más al norte, cerca de Florida, algunos apuntaron la posibilidad de que esto fueran restos de la Atlántida, ¿no? Pero este tipo de descubrimientos es quizás lo que nos hacen ahondar un poco en la esencia del misterio, ¿no? Hay infinidad de culturas de la antigüedad, infinidad de civilizaciones que vivieron hace miles de años, como los olmecas, como los mayas, como los egipcios, que precisamente no tienen un origen realmente todavía delimitado desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico. Hay infinidad de teorías. Sí, pero Nacho, me gustaría apuntar un dato importante a la audiencia y por supuesto a vosotros también, y es que Paulina Zelinsky, ella está colaborando con el Departamento de Antropología de un importantísimo museo mexicano, y ella, al mostrar las imágenes obtenidas de estas ruinas, pues los expertos pudieron verificar de que se trataban realmente de ruinas con motivos olmecas. Pero ¿qué sabemos realmente, Nacho, de los olmecas? Pues muy poco, la verdad es que es muy poco. O sea, no solamente de los olmecas, sino también de los mayas, aztecas. Son una serie de culturas que aparecen en una época problemática hace 2.000, 3.000 años en todo lo que es la región mesoamericana, y cuyo origen, al estar solapadas unas encima de otras, es muy difícil de entrever, ¿no? De conocer. También quería comentar que, por ejemplo, cuando la primera vez que tuve noticia de la existencia de esta ciudad mega, tal y como han hablado los investigadores, me vino a la memoria el descubrimiento también de otras ciudades, de otros casos, ¿no? Un momento, Nacho, solo porque hay 2 casos interesantísimos que tú tienes, que recoges en tus investigaciones y en los libros que estamos comentando, pero antes me gustaría, para que la gente vea cómo se siente una científica de este calibre, Paulina Zelinsky, en el momento en que ve esas ruinas, en el momento en que baja y observa algo que nunca en su vida había visto. Frente a frente la ciencia con lo desconocido. Cuando pensaban que solo había arena, arenisca, se encuentran con lo siguiente. Vamos a escuchar a Paulina Zelinsky. Hay unas estructuras gigantescas, construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, y instaladas una sobre otra, con una perfección que yo creo que día hoy no podemos hacerlo. Una perfección con la que hoy creen que no podemos hacerlo.
Nacho, ¿queréis apuntar algo? Sí, antes quería comentar un detalle bastante curioso. A finales de los años 80, comienzos de los 90, aparece al sur de Japón la presencia de una ciudad también de características similares, ¿no? En Yonaguni, muy cerquita de Okinawa, este archipiélago del sur de Japón. En aquel caso eran plataformas piramidales, grandes esplanadas, grandes... también había la posibilidad, los investigadores japoneses decían, de la existencia de grandes avenidas, etcétera, ¿no? Pero quizás la virtud de este nuevo descubrimiento en Cuba, lo que desde mi punto de vista lo hace muchísimo más interesante de lo de Yonaguni, es precisamente, como comentaba ahora la oceanógrafa, la existencia de bloques individuales, es decir, pequeños, entre comillas, bloques de varias toneladas de peso, de entre 2 y 5 metros, algo que no sucedía en aquel descubrimiento en Japón, ¿no? Donde los geólogos demostraron al final que era una especie de estructura de placas originado de forma natural por la erosión producida, bueno, pues el agua, las esponjas, corales, etcétera, ¿no? Y que, entre comillas, había dado la casualidad de generar ese tipo de aparentes avenidas, aparentes monumentos piramidales. Sin embargo, la existencia de bloques individuales es quizás lo que le da ese matiz más humano, ese matiz humano, ese elemento humano, que es quizás lo que le hace, desde mi punto de vista, sin haber visto todavía las imágenes ni fotografías, también quería recalcarlo, el detalle de dar más importancia a este nuevo valle. Luis Mariano, una cosa importante, tú que has tenido la oportunidad, nosotros hemos visto alguna de las imágenes, tú has visto toda esa filmación auténticamente privilegiada, ¿qué es lo que más te llama la atención de toda la grabación? Porque es un robot muy especial el que tiene que bajar, es una presión pues casi infinita la que se soporta esas dimensiones del abismo, pero ¿tú crees, tú percibes que eso está hecho por humanos en un tiempo remoto? Es decir, no te cabe la menor duda de que eso es una construcción hecha con la mentalidad de un ser humano. Es decir, nos hablan, y recojo las noticias que han enviado varias agencias, parece que algunas de las estructuras, y ahora es muy importante, Nacho, también lo que tú comentes, tenían un origen, o les da la impresión a estos científicos, y veamos el calibre de lo que esto supone, de que eran una especie de observatorios o habitaciones en forma de cruz, tipo ritual o tipo religioso, de alguna religiosidad que igual ya no existe o no conocemos. Luis, ¿qué es lo que más te impresiona a ti de toda esa filmación? ¿Realmente se perciben tantos detalles? Sin lugar a duda, Iker. Es que las imágenes se pueden apreciar perfectamente que se trata de una ciudad con sus calles, avenidas, a pesar de que estamos hablando de una profundidad importante de entre 600 y 3.000 metros, pero la calidad de imagen es transparente y diáfana, clara. Y lo extraño de los símbolos, los dibujos en la roca, en esos monolitos. Incluso se pueden ver habitaciones, cómo esa cámara submarina se mete dentro de una habitación, cómo se ve claramente en esa habitación que hay una ventana, curiosamente en forma de triángulo o pirámide. Es decir, podemos ver en esas filmaciones, más o menos yo tengo una hora de esa filmación, en la que se puede ver claramente que estamos hablando de los restos de una ciudad, pero sin lugar a la duda. ¿Y esos símbolos? Como hemos hablado de jeroglíficos, ¿podríamos precisar algo más? ¿Figuras humanoides acompañadas de letras? ¿Se puede percibir algo? ¿Algún criptógrafo, algún especialista en paleografía ha intentado descifrar eso por el momento? Porque lo que nos extraña, Luis, tú acabas de llegar de Cuba, es la poca repercusión informativa de un hallazgo de este tipo en Europa. Nos llama mucho la atención. Así es, y podemos decir también que, Iker, que la mayoría de las grandes cadenas de televisión estarán a la espera de que les faciliten este material sin precedentes, las imágenes submarinas, que ningún medio de comunicación, repito, pues posee, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y además es otro dato importante para Nacho, es que Paulina Zelinsky me enseñó en su domicilio una fotografía de este importante museo mexicano, en la que se ven figuras, bustos, por decirlo de alguna manera, con ese tocado egipcio. Es decir, estamos hablando de figuras como parecidas a la esfinge que hay en Gizeh. Tremendo, con un tocado egipcio. Pero totalmente. Nacho, ¿esto cómo se puede ahí, explicar? por ejemplo, hay un investigador, no recuerdo de qué nacionalidad tiene, Gerazboy, que tiene varias publicaciones, además, curiosamente, relacionando la posible conexión histórica entre los olmecas y los antiguos egipcios. Yo en mi libro, en La historia perdida, una de las historias es precisamente la posibilidad de que los antiguos egipcios, no en época faraónica, sino en época tolemaica, más o menos en el siglo III, II antes de Cristo. O sea, después de lo que popularmente todo el mundo conoce como los grandes imperios egipcios, un poquito después, ¿no? Ajá. Ya lo que es prácticamente la época grecorromana, pues algunos aventureros de la navegación se lanzaran a buscar nuevos horizontes, nuevos límites, nuevas experiencias en conocimientos extraoceánicos, ¿no? O sea, viajes a América
desde África antes de Colón, claro. Sí, pero no como la historia. Nosotros quizás la idea convencional sería cruzando el Mediterráneo y luego el Océano Atlántico, sino al revés, por el Océano Pacífico, aprovechando lo que son las corrientes marinas. Está demostrado científicamente que es posible llegar al Golfo Pérsico, etcétera, hasta lo que es la isla de Pascua, que precisamente el aspecto negroide de esos grandes moais, incluso es lo que le hizo pensar a Antonio Rivera, flamante investigador ufológico, desgraciadamente fallecido hace poquitos años, pensar, como digo, en la posibilidad de que estos moais tuvieran quizás reminiscencias egipcias. De esos viajes en la antigüedad. Hay una cosa muy importante, y es que Luis Mariano pudo hablar con Manuel Iturralde, ese prestigioso geólogo. Pido, por favor, atención, porque Mariano sacaba ese corte casi el momento de las investigaciones, ¿verdad, Luis? Y es un sonido un poco defectuoso quizás, pero es el momento de la investigación. Nos gustaría que escucharais muy brevemente cómo se encuentra este geólogo con aquel misterio. Es verdad que hay ahí una estructura en el fondo del mar, que a veces tienen dimensiones de varias cientos de metros, que son bien inusuales. O sea, nosotros no tenemos una explicación sencilla, directa de esta estructura. No tenemos una explicación sencilla y directa de estas estructuras, lo dice a nivel geológico, evidentemente. Piensa, Mariano, que son producidas por los hombres, cinceladas, para que todo el mundo nos entienda, por el ser humano. Sin duda, sin duda. Él piensa que se debe a una estructura artificial, es decir, construida por humanos. Preguntados al principio rápidamente si ha habido un escepticismo científico, y es que es verdad, es que esta teoría y su inevitable paralelismo con la mítica ciudad de Atlántida, pues consideran poco creíbles por las mencionadas por el tema de la profundidad y la antigüedad. Esto es lo que dice el gremio un poco científico, ¿no? Es decir, que hay escepticismo. National Geographic parece que quiere hacer una expedición importante también para corroborar estos descubrimientos. El problema que hay allí es económico, es decir, ellos de momento no pueden acceder humanamente a esa profundidad para poder rescatar restos y poder analizarlos. Ellos han puesto conocimiento, este descubrimiento, a National Geographic y a Discovery Channel para que ellos sufraguen y patrocinen, promocionen este descubrimiento. Nacho Ares, quizá la clave está en esos símbolos. Tú nos hablas en la historia perdida de otros muchos casos. Hablaremos de la máquina antiquitera, hablaremos de tecnología aparente de antes de Cristo recuperada en antiguos pecios, en antiguos navíos. Por ejemplo, esta pieza que es un auténtico mecanismo que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. La clave está en los símbolos, y quizá el mar nos sigue dando más oportunidades. Habría que quizá acercarse más con nuevos robots. Dicen que hay un robot que se llama Roman, que va a bajar allí de nuevo y que va a catalogar todo eso. Pero la clave estaría en esos símbolos para comprender toda esta historia. Hombre, yo creo que sí, definitivamente aparecen textos, aparecen jeroglíficos sobre algunas de las piedras, y ya sean jeroglíficos egipcios o jeroglíficos de cualquier tipo de escritura mesoamericana antigua, podría ser la clave definitiva que lo pudiera relacionar de una manera directa con una de estas civilizaciones de hace 2000, 3000 años, ¿no? Lo que está claro es que es lo que señalaba Manuel Iturralde, de que esto podría cambiar el conocimiento de la evolución del ser humano y, por supuesto, de la evolución de las Américas. Aquí el misterio, Luis Mariano, muchas gracias. Desde Cadena Ser Málaga, Nacho Ares, director de la revista de arqueología, autor de La Historia Perdida. Lo que está claro es que ha habido un halo de secretismo que quizá algún día se rompa, ¿verdad, Nacho? Ojalá esto deje de ser herético y esto salga a la luz. Parece mentira que no conozcamos en primera plana en los periódicos hallazgos como este. Poco a poco yo creo que la mentalidad se quiere abriéndola, y la historia antigua es mucho más fascinante y más enigmática, y no por ello nos tenemos que ruborizar, ¿no? Pues ahí estaba el descubrimiento. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, Luis Mariano Fernández, corresponsal de este programa desde Málaga, y nosotros con las voces, Paulina Zelinsky, Manuel Iturralde, de esos científicos que, pese a quien pese, están ahí bajando y descubriendo una historia de la que seguro tendremos noticias. La mítica Atlántida, ¿vivieron seres humanos a esa profundidad? ¿Hubo viajes a América antes de Colón? Bueno, preguntas se quedan ahí. Ahora os dejamos con los vídeos informativos de la cadena SER y con nuestro compañero Javier Manzano. Nos vemos de 3 a 4. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en SER.